Se puede aparentar otro sexo, pero no ser otro sexo. Se pueden hacer cirugías y se podrán recibir hormonas, pero eso no cambiará la naturaleza. Dios dijo que es varón y es hembra. Abrimos la Biblia en el capítulo 19 de Mateo, el verso 4. Mateo 19, 4. Hablaremos hoy de la gran amenaza para nuestras familias. Vamos a hablar de una amenaza que no es solo de aquí, es una amenaza global, por todo lado se oye y nos puede afectar grandemente a nuestras familias. Dice Mateo 19, 4, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, fue él el que los hizo varón y hembra? Y pare de contar. Aquí no hay sino varones y hembras. Lo que no sea varón ni hembra, no lo hizo él. Él solo hizo varones y hembras. Siéntense, tengan la amabilidad. Dice Isaías 5, el verso 20 y el 21, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y la Nueva Traducción Viviente dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno. Hoy el mundo entero está enfrentando algo que se conoce como ideología de género. Pero yo lo he pensado de otra forma: más que una ideología de género, es una esquizofrenia, como un trastorno que está afectando la capacidad de una persona, de un mundo, para pensar, para sentir y para comportarse de una forma lúcida. Para mí hoy el mundo necesita una intervención psiquiátrica. Es que hoy no es raro decir que ya un gato ya no es un mamífero. Alguien podrá decir eso y se le cree. Que ya un gato no es de cuatro patas, que ya no es ni peludo ni es vertebrado, sino invertebrado, y alguien le podrá creer porque cualquiera dice cualquier cosa y se cree. Es decir, ahora lo que existe es un lenguaje que pretende cambiarlo todo, empezando por la famosa violencia de género, que en el fondo la violencia de género se ha dicho que es contra las mujeres, pero también va contra los hombres, contra los niños, y es una violencia doméstica, pero en el fondo no es de género, es otra cosa. Ahora esta palabra género se empieza a utilizar como decía un médico de una universidad en los Estados Unidos. Era un psiquiatra que decía que todos los seres humanos nacemos neutros. Vea usted qué curioso. Es decir, que el género es una construcción que se hace y que no depende de unas condiciones biológicas, sino que se construye. Y entonces así se va diciendo que la sociedad empieza a marcarnos o como hombres o como mujeres. Y va a llegar el momento, y ya está llegando, en que los infantes ya podrán determinar, o sus tutores, qué quiere que cada quien sea. Entonces esa teoría de la construcción cultural va avanzando y se va convirtiendo en un problema gigantesco para las familias. Se cuenta por allá que un par de gemelos varones necesitaron de una circuncisión y en medio de la operación a uno de ellos fue necesario extirparle sus genitales,
los llevaron al médico y decidieron crearle al que le amputaron sus genitales masculinos, le crearon una vagina y se la implantaron y quisieron hacer que creciera como una mujer, pero fueron creciendo y la que la sociedad quiso que fuera niña, pues nunca se sintió ni se comportó femeninamente, aunque le estaban dando hormonas, pero ella entre comillas, nunca se declaró mujer. Y alguna vez dice esa nota periodística que los desnudaron para que se miraran y vieran sus diferencias, pero tampoco la lograron convencer. Así que ella siguió creyendo sin saberlo que ella era un varón. Eso destruyó la teoría de esa construcción cultural sexual de las personas, porque lo natural seguirá siendo natural. Eso el mundo no podrá cambiarlo jamás. Así que ese término género hoy se ve como una aberración, como una teoría que se está reproduciendo por todos lados, y ya hay expertos, pongo expertos entre comillas, que han hecho lo mismo y dicen que el que no ha nacido no es una persona, sino que es como un amasijo de células y que por lo tanto se puede abordar. Hoy estamos en el momento crítico en que se castiga más a quien golpea a un animal que el que asesine a un ser humano en el vientre de 6 meses. Así que la situación cada vez se pone más crítica y ahora mismo ya la pedofilia, que es la atracción sexual por niños, se va volviendo válida, en algunas partes ya es válido y se vuelve tan válida como ser homosexual o como ser heterosexual, y por eso es que ya, si así fuera, no debieran entonces castigar a los que abusan de los menores, pero hay una misma contradicción entre la sociedad porque no han definido todavía si es normal tener atracción sexual por un menor o es una aberración. Pues nosotros siempre creemos que es una aberración y que es un comportamiento que se distancia de lo natural y de aquello que es correcto o lícito. Ahora, nosotros tenemos claro, y eso habrá que enseñárselo a nuestros niños, que yo soy lo que soy, aunque no me guste o aunque no me lo cuenten. Por allá apareció la norma que dice está prohibido prohibir. Eso viene del año 1968, donde apareció la famosa frase está prohibido prohibir, y hagamos el amor, no hagamos la guerra, y todo vale para buscar la paz. Eso fue generando unas ideologías que terminaron en la famosa revolución sexual y se apoyaron en algunos pensadores como Marx, Engels o Freud, que dicen cosas similares, pero ahora ya esa lucha que se tenía como marxismo ha fracasado de alguna manera, y lo que está entrando ahora ya es una lucha diferente, una lucha por decir que hombres y mujeres somos iguales y que ya no es la lucha de clases, ahora ya es la lucha de sexos, la lucha entre hombres y mujeres, teniendo su comienzo en un matrimonio monógamo en donde se afrenta a la mujer y se requiere igualdad, y eso solo se logra, dicen ellos, liberando sexualmente y teniendo relaciones sexuales con quien se quiera, sin el afán de procrear y solo buscando placer. Se va desviando la sociedad y ahí es donde la iglesia tiene que prestar atención y sus familias. Ahora lo que se está luchando es por deconstruir la realidad, deconstruirla, es decir, derribar lo que ya está hecho.
y que ya no existen los objetos ni los sujetos y ya se va creando un nuevo lenguaje. Por ejemplo, ya cualquiera puede decir, estas no son flores y son pájaros. ¿Y por qué? ¿Y usted por qué lo hizo? Porque yo creo que así es y habrá que creerle que ya eso no son flores, sino que son pájaros. Que la realidad no existe, que se construye y que la sociedad cambia el sentido de las palabras, es decir, la semántica, en donde se dice ya no existen hombres ni existen mujeres y todo depende de quien los nombre. Es decir, ya eso de que Dios hizo varón y hembra, eso no es así. Ya cada quien sabrá determinar si es varón o si es hembra o todo lo contrario. Esa frase que se oyó de hace poco tiempo aquí, donde se dice no naces mujer, te haces mujer, no naces varón, te haces varón, eso no es de estos políticos modernos, eso es viejísimo. Eso es de un pensador, Jean-Paul Sartre, que así lo expresó. Y eso se ha venido generando y ya se dice por todo lado, contrariando lo que la palabra de Dios dice. Eso forma el famoso feminismo de género, que de alguna manera es contrario también a lo que la palabra de Dios dice, porque es una lucha de las mujeres contra los hombres, buscando liberar a la mujer de la opresión del hombre, y ella se siente mal porque la naturaleza determinó que ella fuera la madre. Así que ya no quieren estas personas que piensan así ser madres y creen que concebir un hijo en el vientre, que eso es un atentado contra la mujer, y están buscando otras opciones. Así que aquí, hermanos queridos, estamos entrando a una situación difícil en donde habrá que entender lo que la palabra de Dios dice, y todos dirigentes de la iglesia, pastores y creyentes, padres y madres, tendremos que tomar nuestra posición de seguir diciendo lo que la palabra de Dios enseña para que sea Dios siempre glorificado. Ahora está de moda el famoso libre desarrollo de la personalidad, en donde se dice, mi cuerpo es mío y hago lo que quiero con él. Pues sí, esa es determinación de cada quien, pero ¿qué tal le preguntaríamos a un médico? ¿Un médico le cortaría la pierna a una persona y se la añadiría a su cabeza? Porque no va a faltar el que llegue a decir eso. Yo quiero tener mi pierna no aquí donde la tengo, sino pegada a la cabeza. Y habrá que llegar al momento que un médico le va a tocar hacer la forma de hacer ese trabajo. No sé cómo lo irán a hacer. En el sentido, por ejemplo, del mismo aborto. Las mujeres que son dadas a ese pensamiento y la sociedad están diciendo que una mujer puede abortar un bebé que tiene en su vientre, porque dicen ellas, es que el cuerpo es mío y yo decido sobre mi cuerpo. Pues sí, sobre el de ella sí, pero no sobre el que está dentro de ella, que es otro cuerpo y es otro ser. Ahora es fácil cambiar de rol o cambiar de papel, como en las obras teatrales. En las obras teatrales sí se puede cambiar de papel, claro que sí. Se puede cambiar el rol en una obra teatral, pero no entre hombre y mujer, porque ser hombre y ser mujer no son roles o papeles intercambiables. Usted es lo que es, lo que como Dios lo hizo, así que no podrá intercambiar hoy ser hombre y mañana mujer. Eso no conjuga con lo que Dios hizo al principio. Hoy existen más de 20 géneros diferentes. Por eso no es posible cambiar el sexo. Sí se puede cambiar la fisonomía, claro que sí, pero nunca los cromosomas que nos hacen hombres o mujeres.
O somos XX o somos XY. Pero eso no hay otra manera de cambiarlo. A usted le pueden cambiar sus órganos genitales si quiere, pero eso no le va a cambiar jamás sus cromosomas. Así que hoy una persona que se crea mujer y se haga llamar mujer siendo varón, se podrá morir de cáncer de próstata. Se puede aparentar otro sexo, pero no ser otro sexo. Se pueden hacer cirugías y se podrán recibir hormonas, pero eso no cambiará la naturaleza. Dios dijo que es varón y es hembra. Y todo ello, por supuesto, que afectará a las familias, porque lo que se quiere ahora con ese sistema de pensamiento, esa ideología, esa esquizofrenia, eso terminará deconstruyendo las familias y llegar a relaciones sexuales de cualquier tipo, eliminando la necesidad de un orden sexual y esperando el momento de revertir la sexualidad natural, argumentando que en ella ya no hay atracción física por el sexo opuesto, sino que esa atracción de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, que eso es un invento humano. Es decir, que ese hecho de ser heterosexual es un invento humano. Cosa curiosa, y eso hay quien lo cree. Estamos en el tiempo del todo vale, porque ya no hay condicionamientos en modelos heterosexuales a seguir. Y por eso la idea de esta famosa manera de pensar es deconstruir, es destruir el modelo que dicen ellos esclaviza al hombre. Yo realmente nunca me he sentido esclavizado por ser varón. Y jamás he visto una mujer que de verdad sepa lo que Dios hizo en ella, que se considere esclavizada por ser mujer. Ahora, el hecho de la maternidad es de las cosas más lindas y los milagros más grandes. El útero de una mujer es la cuna del milagro de la vida. Pero eso el pensador moderno de hoy, el que dice saber tanto, le parece que es absurdo que en el útero de una mujer se genere una nueva vida. Y creen que eso es esclavitud y creen que eso va contra las mujeres. Sí, creo yo que es de lo más lindo que le puede pasar a una mujer, albergar una nueva vida en su ser. Y entonces ya existen úteros artificiales. Ya se crearon úteros artificiales. Ya una mujer que no quiera tener a su bebé en el vientre, tiene su óvulo fecundado y a través de un procedimiento que es ya normal, se lleva un útero artificial y ese útero hace que ese bebé se alimente y crezca y nacerá algún día. Vamos a ver tantas cosas ahora. Quiere decir, hermano, que esta situación está revolucionando al mundo. Cada día es peor. La amenaza contra los que somos hombres de fe es latente. Y la iglesia y las familias estamos abocados ante una gran lucha, ante una gran dificultad. Se está pretendiendo cambiar la educación, se está haciendo ver que las relaciones sexuales son normales hasta con animales. Se está pensando en alterar los códigos morales para que se apruebe la práctica sexual aún con los niños. Ya hay países en donde se acepta que hayan relaciones sexuales con los niños. Y por eso la pedofilia se está volviendo como una orientación sexual normal y que no debe ser estigmatizada, ni demonizada, ni mucho menos condenada. Pero nosotros seguiremos predicando lo que la palabra de Dios dice. El otro tema que está entrando a algunas iglesias es la famosa teología de género, que es interpretar la Biblia de otra manera, porque dicen que la religión fue creada por hombres para oprimir a las mujeres y que no existe Dios
sino más bien la diosa padre y madre. O sea que ese ser supremo es padre y madre, y así piensan reconstruir la escritura, incluyendo sacerdotisas o pastoras para que enseñen cosas diferentes. Es decir, ya incluso hasta hay Biblias adaptadas a ese pensamiento, a esa ideología de género, para que se cree y se enseñe de otra manera. El objetivo principal de todos estos movimientos es destruir la institucionalidad de la familia y en su lugar más bien promover y legalizar la homosexualidad. Por eso es que todo está girando en torno a ese pensamiento, y esta ideología está penetrando la educación, está penetrando la política, está penetrando la cultura y está penetrando el buen orden de las familias. Por eso la iglesia es pro vida. Somos comunidad de fe que piensa en la vida y en el orden natural como el dueño de este mundo, el creador de todo, lo hizo. Por eso leímos desde el principio: ¿no habéis leído? ¿No lo leíste? Que el que nos hizo en el principio, varón y hembra nos hizo. Por eso la ideología de género, y que valga decirlo hoy, no atacamos aquí personas, pero sí atacamos pensamientos. No estamos atacando aquí a los que piensan así. A los hombres los respetamos, pero sí atacamos las ideologías. Y hoy atacamos la ideología de género y decimos que esa ideología de género que se va en contra de lo que Dios enseñó e hizo es un genocidio a la humanidad. Porque pretender acabar con el núcleo de la sociedad es un genocidio, y la familia es ese núcleo principal. Así que quien ataque la familia se estará yendo contra la misma sociedad. Una sociedad llena de homosexuales, o si toda la sociedad se volviese homosexual, ya no se podría procrear, y eso iría en contra de la misma naturaleza. Por eso hoy habrá que seguir enseñando lo que la palabra de Dios dice, y habrá que pedir y buscar y orar a Dios para que estas cosas no permeen la iglesia, que la iglesia se mantenga como tiene que ser, en esos principios establecidos en la palabra de Dios. Ahora se está promoviendo la pedagogía de género, que lo que busca, entre otras cosas, es influir en la conducta de los niños a través de principios psicológicos. Y en algunos países, ya en los jardines infantiles, no se le permite a los niños varones jugar con carritos, y a las niñas no se les permite tener muñecas, porque dicen que son juguetes discriminatorios y que son inaceptables para esa ideología de género. Quiere decir, hermano, que todos los días no se asuste si usted escucha proyectos de leyes, de decretos que vayan en contra de lo que Dios hizo. Eso es normal. Ya en algunos países como Canadá y como Suecia, se castiga a alguien cuando emite un concepto en contra de las personas homosexuales. Es decir, cualquier punto de vista crítico amerita una sanción, y aún hasta citar versículos de la Biblia en contra de la homosexualidad, presentándola como un pecado, eso puede acarrear prisiones. Así que Colombia en su momento también irá a establecer este tipo de cosas. Pero en cambio, sí hay algo curioso. Las personas que se deciden por ser homosexuales, porque eso no es un asunto que se hereda o venga en los genes, sino que es una decisión de las personas. Una persona que decide ser homosexual, pues de una vez está rechazando
un derecho que tiene a procrear, a ser padre o a ser madre, pero sí quieren adoptar hijos. Es una contradicción bien curiosa. A ellos la naturaleza los dotó para ser padres o ser madres, para engendrar o para concebir hijos. Ellos lo pueden hacer, pero ellos renuncian a ese derecho que tienen y en cambio sí quieren adoptar hijos. Es una contradicción, pero es lo normal. En el siglo XIX existió la famosa ideología del marxismo, que era una lucha entre clases, pero eso ha fracasado. Y en el siglo XX fue la ideología del nazismo, que es la lucha entre razas, pero eso también ha fracasado. Se ha condenado el racismo en el mundo y ahora en el siglo XXI ya es la ideología de género, que ya no es la lucha entre pobres y ricos, entre negros y blancos, sino que ya la lucha es entre hombres y mujeres, entre varones y hembras. La pregunta es cuáles serán las consecuencias a futuro. Entonces, en un principio, esa ideología de género estaba buscando la igualdad entre los sexos para evitar la discriminación, pero luego en la década de los años 60 se fortaleció esa ideología feminista y su propósito consistía en deconstruir esos conceptos de masculinidad y feminidad. Y se decía que lo importante en el término de la diferencia no se entiende como desigualdad, sino como una complementación, que es lo que nosotros enseñamos. Habrá que decir que no hay esa real diferenciación, sino que hay una complementariedad de sexos entre nosotros, porque así fue como Dios nos hizo. Entonces vino el famoso género que se convirtió en sexo social. Ya ahora no es lo que como tú naces, sino como la sociedad te determine. Y ahora ya existen una cantidad de determinaciones o autodeterminaciones. Ahora ya se puede ser masculino, o se puede ser femenino, o se puede ser heterosexual, o homosexual, o transexual. Y cada vez van apareciendo nuevas determinaciones. Ya las letras cada vez se vuelven insuficientes para describir cómo se siente cada persona. Eso no es más que la pérdida del sentido común. Y a futuro, ¿qué va a venir, hermano? ¿Qué va a pasar a futuro? Hoy un hombre, un varón hoy podrá decir yo me siento mujer. Y una mujer hoy podrá decir me siento un varón. Y no habrá quien le ponga dificultades. Mañana alguien va a decir yo soy un humano, pero creo que soy un animal. Y habrá que aceptarle. Habrá que aceptarle mañana que el que no se crea humano sino animal, pues se le va a reconocer como un animal porque ese es el libre desarrollo de la personalidad. Hoy hay conductas que son reprochadas, pero algún día podrán las leyes permitirlas. Por ejemplo, el incesto, el bestialismo, la necrofilia, la misma pedofilia, entre otras perversiones. Y algunos podrán decir que es un asunto de casos clínicos. Es decir, que las personas con ese tipo de conductas eran consideradas como pacientes con trastornos de personalidad y eran tratados por psiquiatras. Pero últimamente se definió que la homosexualidad no es una enfermedad ni es un trastorno mental. La homosexualidad es una decisión que la persona toma. Cada quien decide qué quiere ser y está comprobado que no es una enfermedad, ni es un tema hereditario sexualmente. Eso es solamente una decisión que cada quien toma. Como ejemplo, pongo un ejemplo y por decir de alguna manera, hay quien quiere irse a vivir a un monte solo, un ermitaño.
Él no nació para vivir en un monte, pero si se quiere ir a vivir a un monte, ¿quién le impide? O el que quiere vivir en la calle, debajo de un puente, ¿quién le impide? Eso es una decisión que cada quien toma. Lo mismo el que quiera sentirse una mujer o un hombre sin serlo, o el que se sienta un animal, también podrá hacerlo y nadie le va a prohibir porque es su propia decisión. Esa situación de leyes ha hecho, por ejemplo, que se cambien conceptos. Por ejemplo, en algún país ya no se quiere que alguien diga, este es mi papá y esta es mi mamá. No, porque dicen que eso es discriminatorio, hablar de papá y mamá, padre y madre, que eso no debiera ser, sino que ya es, este es padre 1 y este es padre 2. Cosas curiosas. Y eso pues ha llevado entonces a que aparezca el famoso tercer sexo, que es un sexo intermedio, un sexo diferente, pero que no existe científicamente, porque ni la biología ni la taxonomía natural lo explican así. Es decir, esa ciencia que estudia el ordenamiento y la clasificación de los organismos de acuerdo a sus características o caracteres, no lo ve así, no lo explica así. Entonces tener un tercer sexo, o sea que no es ni varón ni es hembra, eso es como crear una nueva raza de humanos. Imagínese usted hasta dónde va llegando la sociedad. Por eso el sexo, dicen ellos, no determina la condición de ser mujer o de ser hombre. El sexo solo hace referencia a las características de orden biológico, dicen ellos, pero el hecho de que usted tenga genitalidad masculina o femenina, que eso no lo hace a usted ni hombre ni mujer. Y entonces ahí es donde aparecen también los intersexuales. ¿Qué tal que el Señor hubiera dicho algo parecido? No, el Señor no habló de intersexuales. En el principio, varón y hembra los hizo. Entonces ya no podrán haber XX que son varones o XY hembras o XXX o XXY o XYY. Eso ya serían cosas rarísimas, que son los famosos intersexuales, quienes tienen una forma, una expresión genital de difícil clasificación. Es bien complicado. Entonces, qué bueno, hermanos, preguntarle a la palabra de Dios y entender qué es lo que Dios dice y qué es lo que el mundo predica afuera. El hecho de pensar en ser algo, querer ser algo, no los lleva a uno a eso. Por ejemplo, un terrícola, o sea, una persona que nació en este planeta, por mucho que le gusten los marcianos, no podrá decir que es un marciano. Es un terrícola. Y un humano podrá pensar que es un animal reencarnado, pero eso no lo hace un animal. Y un hombre podrá autodefinirse como Dios, pero eso no lo hará Dios. Y un varón podrá pensar que es una mujer con órganos femeninos, pero eso no le cambia su estructura. Y una mujer podrá considerarse un varón, pero seguirá siendo mujer. Y también le podrá dar cáncer en el cuello del útero. El hecho de pensar contra natura no nos cambia la esencia de lo que somos. Puede ser que alguien diga, es que yo me creo pájaro. Pues tire de un edificio a ver cómo le funcionan las alas. Y por el hecho de ser homosexual, pues no podrá tener sus propios hijos. ¿Qué tal, hermano querido, que hoy, y ya eso está empezando a aparecer en las normas, ya un niño de 3 años, imagínese usted, o 5 años creo, ya podrá ir y decir cómo se siente, varón o hembra, y habrá que respetarle su concepto. Yo decía alguna vez, y a ese niño de 5 años habrá que respetarle su concepto si él dice que es varón o es hembra.
¿Y qué tal que ese mismo niño llegue donde el papá y le diga: papá, yo creo que yo soy un pirata, me considero pirata y necesito que usted me lleve donde un médico, donde un cirujano especializado, porque como yo soy pirata, necesito que me pongan un ojo de vidrio y una pata o pierna, ¿cómo dirá uno? Pata o pierna de palo, y en vez de un brazo de carne póngame un gancho. ¿Será que algún padre de familia podrá permitir que a un médico le haga eso a un niño? Pero sí que le cambien los genitales. Este mundo está loco. Está loco el mundo, hermano querido, y la situación viene difícil. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? No hablemos más de qué dice el mundo está loco. Vamos a ver qué dice Dios. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Y les dijo: creced y multiplicaos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. Y le dijo: ahora es este hueso de mis huesos, dijo él, y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, no a su padre uno y a su padre dos, sino a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dios condenó a Sodoma por su maldad, y de allí es donde viene la palabra sodomía. Y sigue diciendo la Biblia en Levítico 18:22: no te echarás con varón como con mujer. Eso es abominación. Lo dice Dios, no lo dicen fanáticos religiosos, ni en la iglesia esta o aquella. Es Dios el que hizo esto, el que dice así. Y también la Biblia cuenta la historia de del levita y la concubina. Eso es una historia fuerte de la Biblia. En Jueces 19, verso 22. Dice: pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y dice Jueces 19:23, ese conocer significa tener relaciones sexuales. Y dice: y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Así que la Biblia desde el principio ha condenado estas prácticas que son contra natura. Y por eso fue que el Señor Jesús, el creador del universo, al que se le dio la idea de hacer este mundo y hacerlo con este diseño, él dijo: no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Un hombre se une a una mujer y los dos serán una sola carne. La iglesia del siglo XXI tiene que ser la misma iglesia del siglo I. La iglesia no ha cambiado sus puntos de vista. Y si nosotros hoy como iglesia del siglo XXI estamos enfrentando un desafío fuerte, también la iglesia del siglo I lo vivió. Esa iglesia del siglo I creció en un ambiente del Imperio Romano, en donde la homosexualidad era públicamente aceptada. Y escuchen, la gran mayoría de los emperadores eran abiertamente homosexuales.
Y allá se levantó un hombre como Pablo con voz de Dios. Y en el capítulo 1 de Romanos, verso 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo mismo que está pasando en el siglo XXI. Y cambiaron, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso parece que se hubiera escrito ayer, pero eso se escribió en el siglo I de nuestra era. Verso 25 dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y el verso 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Así que, hermano, no nos sorprendamos que esto esté pasando hoy. Esto viene de toda la vida. Y dice el verso 27: y de igual modo también los varones, dejando el uso natural de la mujer. Es normal que un varón se sienta atraído por una mujer. Y es normal que una mujer se sienta atraída por un varón. Eso es lo normal. Lo otro, cualquier otra cosa, es antinatural, es contra naturaleza. Y se vuelve una lascivia. Dice: se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Así lo dice Dios a través del apóstol Pablo, y la iglesia lo predica. Hombres cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, que el mundo lo haga, cada quien sabrá. Que las sociedades se corrompan, ellos sabrán. Pero nuestra iglesia sigue creyéndole a Dios. Nuestra iglesia sigue creyéndole al que hizo todas las cosas. Los vicios contra naturaleza normalmente son castigados, y la misma naturaleza cobra. Eso es como cuando se deforesta un bosque. Cuando se daña el ecosistema, el equilibrio se daña, y todo eso se le vuelve un problema al hombre. Hoy mismo el calentamiento global es una factura que la naturaleza le está cobrando a los hombres por el mal manejo que hay de los recursos naturales. Y de la misma forma, todas estas prácticas contra natura, siempre la misma naturaleza se las cobrará al hombre. Primera a Timoteo 1:9. Conociendo esto, dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y habla: impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas y homicidas. Luego habla de fornicarios, sodomitas, secuestradores. Dice: los cuales son mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Y Judas, el versículo 7 de Judas dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,
fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Eso hoy lo estamos diciendo, mañana quizá ya nos van a meter presos por decir eso, pero es lo que la Biblia dice. Y escuchen esto, la sodomía es el pecado de los últimos tiempos. El capítulo 17 de Lucas y los versos 28 al 30 dicen eso. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El tiempo de Lot era el tiempo de la homosexualidad en su máximo esplendor. Y dice el verso 30 de Lucas 17, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que no nos sorprendamos de que este pensamiento vaya avanzando, porque eso es parte de la profecía para los últimos tiempos. Ahora, ¿qué digo? Y con esto termino. El Señor y la iglesia, nosotros amamos al ser humano, pero aborrecemos el pecado. Nosotros amamos al hombre que se emborracha, pero odiamos el licor. Nosotros amamos al hombre que comete cualquier pecado. Al hombre se ama al ser humano, pero se condena el pecado. La iglesia ama a todos los hombres, quienes quiera que sean, porque nos mandó Dios a amar al hombre, pero sí condenamos el pecado cualquiera que sea. Dice primera a los Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que la iglesia de Jesucristo le da la bienvenida a todos. Nuestros templos están abiertos para que todo el que quiera ser salvo venga. No importa la condición de su pecado. A todos aquí, a todos se les predica el mensaje que salva y que restaura. Nosotros no aborrecemos ni discriminamos a ningún ser humano. No hacemos eso. Más bien lo orientamos para que a través de la palabra de Dios su vida se equilibre y llegue a ser un hijo de Dios. Que el Señor bendiga a nuestras familias. Que Dios nos dé sabiduría y valentía para mantenernos donde Dios nos puso. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. Que Dios bendiga a su iglesia todos los días y que Dios guarde nuestras familias.